Buenas tardes, soy Manuel Sánchez, el coordinador del Máster Universitario en Matemática Computacional de la Universidad Jaume I. Decir en primer lugar que el objetivo general del máster es formar de una manera integral a profesionales en el ámbito de la modelización matemática de problemas de la industria y de la empresa. Se pretende un perfil del titulado polivalente que combine una sólida formación matemática con conocimientos de informática y que eso pues, le dé una cierta capacidad para trabajar en problemas relacionados con la industria y la economía. También decir que el máster también en principio capacita para poder hacer una tesis doctoral, es decir, para dedicarse a la investigación. Porque como veremos posteriormente, pues tiene dos perfiles, el profesional y el investigador. Bueno, voy a comentar un poco cuál es la estructura del máster. Bueno, decir que este es un máster universitario que está acreditado por la NECA, que es la Agencia Nacional de Acreditación Española, y que consta de 60 créditos de los que se llaman ECTS, que significa que son los créditos europeos y cada crédito es 10 horas de clase. Es decir, si esto lo traducimos a horas de clase, pues las horas de clase del máster son 600. Una cuestión en principio interesante es que el máster consta de dos modalidades, una presencial y una modalidad a distancia, y que dura un curso académico. Las clases suelen comenzar en el mes de octubre y finalizar en el mes de julio del año siguiente, es decir, estaríamos hablando de empezar en octubre del 2024 y finalizar en julio del 2025. Y como he comentado anteriormente, pues tenemos dos orientaciones, la investigadora, que capacita para hacer una tesis doctoral y dedicarse a la investigación, y la profesional, que está más orientada hacia la empresa. De todas maneras, ambas orientaciones se pueden combinar. Hay gente que hace las dos, hay gente que solo hace una. En esas cuestiones no hay ningún problema respecto de los planes de estudio. Bien, hay una novedad interesante, bueno, ya no es tanta novedad, pero en fin, nos seguimos poniendo como novedad, y es que, sobre todo para el alumnado español, hay la posibilidad de realizar un doble máster. Es el de profesorado de educación secundaria, que es el que capacita para poder dar clase en institutos, en centros privados, etcétera. Sin el máster, en principio, no se puede acceder a la docencia. Y nuestro máster en matemática computacional. Mediante una tabla de convalidaciones entre asignaturas, pues uno puede salir, en realidad, no sale con un doble título, sino que sale con dos másteres diferentes, el de profesorado y el de matemática computacional. En este caso, la duración del máster ya no es de 2 cuatrimestres, porque antes cuando hemos comentado que iba de octubre del 24 a julio del 25, en realidad son 2 cuatrimestres. El primer cuatrimestre acaba a mediados de diciembre y el segundo, que empieza en el mes de febrero, pues acaba en julio. Entonces son 2 cuatrimestres. Cuando estamos hablando de hacer, simultanear, por decirlo de alguna manera, el máster de profesorado de educación secundaria y el de matemática computacional, aquí estaríamos hablando en realidad de 3 cuatrimestres. Es decir, que si empezamos en el 24, en octubre del 24, ya no acabaríamos los dos másteres en julio del 25, sino en diciembre del 25. Serían la posibilidad de tener los dos másteres implica pues un cuatrimestre más. Bien, voy a comentar un poco las materias de las que consta el máster. En el primer cuatrimestre, que como he dicho, pues iría desde mediados de octubre a mediados de diciembre, pues hay una serie de asignaturas de 3 créditos. Recordar que los créditos son siempre europeos, son siempre créditos ECTS, que significa que cada crédito son 10 horas de clase. Por ejemplo, la primera asignatura, que es muy interesante, porque la doy yo, es la de modelización de sistemas discretos, pues serían 30 horas de clase. Entonces, tenemos dos asignaturas de modelización. Esta primera, que es sistemas discretos, pues se habla de caos, de fractales, etcétera. Y luego está la modelización de sistemas continuos, que entra más en cuestiones de ecuaciones diferenciales. Además de estas dos asignaturas de modelización, pues hay una asignatura de análisis estadístico, que también es de 3 créditos, y luego hay una asignatura de métodos matemáticos en ecuaciones en derivadas parciales. Todas estas asignaturas, como veis, llevan
o B al lado. Eso significa que son obligatorias. Estas hay que cursarlas sí o también. Son obligatorias las 4 asignaturas. En los métodos matemáticos de ecuación y dadas parciales, normalmente lo que se ven son métodos numéricos para resolver este tipo de ecuaciones. Bueno, en este primer cuatrimestre, pues también tenemos la asignatura de métodos avanzados de programación científica, que son 3 créditos, donde se enseñan lenguajes de programación, y luego tenemos la de geometría computacional y una asignatura de análisis matemático avanzado, donde se dan aplicaciones de los espacios de Mann. Todas estas asignaturas son también obligatorias, junto con la de investigación operativa y la de minería de datos, que son dos asignaturas muy interesantes porque ahora en las empresas pues piden muchos profesionales que no solo conozcan la investigación operativa, sino sobre todo la minería de datos, ¿no? Lo que en inglés se dice el Big Data. Y también tenemos una asignatura de software de modelización de sistemas industriales. Esta asignatura, como veis, es un poco más, o sea, consta de más créditos, son 6 créditos, y en esta asignatura consta de 6 créditos porque en realidad tiene 3 módulos. El primer módulo es mecánica de fluidos, el segundo módulo es el estudio de algunos programas que se utilizan en las empresas para gestionar ya sean las nóminas, los stocks, etcétera, etcétera. Y el tercer módulo está relacionado también con la estadística. ¿De acuerdo? Bien. Si pasamos al segundo cuatrimestre, pues en el segundo cuatrimestre tenemos la asignatura de teoría de la señal, análisis de Fourier y ondículas, que en realidad lo que se da es el análisis de Fourier discreto. Luego una asignatura que introduce al álgebra computacional y otra asignatura donde se da criptología, o sea, aplicaciones de la criptología, pues, teoría de códigos a las aplicaciones de la seguridad informática y comercial, etcétera, ¿no? Después tenemos una asignatura también obligatoria de 2 créditos, que es simulación de sistemas, donde se trabaja un poco cómo simular sistemas mediante ecuaciones diferenciales. Está un poco relacionada con la asignatura que hemos comentado antes de modelización de sistemas continuos. Posteriormente tenemos un ciclo de conferencias de 1 crédito. Este ciclo de conferencias lo que se hace es, pues, los alumnos presenciales se les invita a acudir a las conferencias que organizamos en el Instituto de Matemáticas y sus Aplicaciones de Castellón, adscrito a la Universidad Jaume I. Y lo que se les requiere es, bueno, pues asistir a un mínimo de 3 conferencias y hacer un pequeño resumen. Los alumnos online lo que se hace es, pues, colgar en el aula virtual 3 conferencias y se les pide también que hagan un pequeño resumen de ellas. Si algún alumno presencial, por lo que sea, porque claro, cuando se hace el horario de las conferencias del instituto, pues eso se tiene que adecuar, pues, a la necesidad no solo del profesorado de los miembros del instituto, sino también del conferenciante. Entonces puede ocurrir que algún alumno presencial no pueda venir a las horas en las que se programa. Entonces también tiene la posibilidad de hacerlo online, igual que los alumnos a distancia. Y la asignatura de trabajo final de máster, que es obligatoria en todos los másters, consta de 12 créditos. Normalmente lo que se hace es que el alumno pues habla con un profesor, se ofertan una serie de temas, pero que no son cerrados. Con esto quiero decir que si a un alumno le gustan determinados temas y habla con algún profesor del máster que esté interesado, incluso el alumno puede proponer un tema. Por ejemplo, yo en una ocasión, pues en la asignatura de sistemas dinámicos discretos, pues había un alumno que estaba interesado en la dimensión de Hausdorff, de los fractales, que había estudiado algo en su carrera. Y bueno, pues me lo comentó y pues no hubo ningún problema en hacer el TCM en ese tema, ¿eh? Es decir, es una cuestión abierta, pues también, por ejemplo, hemos tenido alumnos que son físicos, entonces quieren hacer el TCM más orientado a aplicaciones a la física. No hay ningún problema en pactar con un profesor que esté interesado en el tema, claro, el trabajo. ¿De acuerdo? El trabajo final de máster se puede empezar incluso iniciando el máster. Claro, no es conveniente porque uno no está muy bien informado de por dónde van los tiros. Normalmente la asignatura se abre a mediados de febrero y
el tiempo que se tiene para realizarlo y leerlo, defenderlo, es hasta el 31 de octubre, salvo cambios que se puedan producir en algún curso concreto, es decir, de febrero a octubre. Perfecto. Pues vamos a ver ahora las materias optativas. Claro, dependiendo de la orientación que uno escoja, pues puede escoger una de las siguientes asignaturas. Si va a la orientación investigadora, pues puede escoger teoría algebraica de la información, donde se aplica pues, teoría algebraica a cuestiones de información, de cómo se transmite la información, etcétera, etcétera. Y la asignatura de teoría de la medida y probabilidad. Es decir, estas dos asignaturas son optativas. Si uno ha escogido la orientación investigadora, tiene que escoger una. Y en la orientación profesional, pues están las prácticas externas, es decir, se tienen convenios con empresas y se pueden realizar prácticas externas, 60 horas, es decir, 6 créditos ECTS. Los alumnos online, pues a veces también se puede pactar con empresas de su entorno, aunque no tengan un convenio con la UGI, ¿de acuerdo? Y como veis, esto implica una asignatura. Si uno escoge la orientación investigadora, porque de las dos tiene, tiene que escoger las dos si escoge la orientación investigadora, que suman 6 créditos, y las prácticas externas, que son 6 créditos, si coge la orientación profesional. Hay alumnos que escogen tanto la orientación investigadora como la orientación profesional. Entonces, lo que hacen son 6 créditos más. Bueno, comentaros también, eso está en la página web de la UGI, pero es interesante comentarlo, que hay varias fases de prescripción. Se hace una prescripción y la comisión de máster elige al alumnado en función del número de plazas que hay. Entonces, pues tenéis, en realidad son 4 fases, porque en la fase 3 se entra si quedan plazas libres y en la cuarta se entra si todavía quedan más, no, más no pueden quedar, si todavía quedan plazas libres después de la tercera. Pero vamos, las dos fases de prescripción principales, que se denominan fase 1 y fase 2, pues la primera pues ya está en marcha, es del 18 de abril al 19 de junio de 2024 y la fase 2 es del 26 de junio al 2 de septiembre de 2024. Toda la información está en la página web de la UGI. Si buscáis en Google prescripción másteres universitarios, Universitat Jaume I, pues enseguida os saldrá esta información. Pero vamos, es interesante comentarla. Y después, perdón, está la matrícula. Las fases de matrícula, pues está la fase primera, que es del 16 al 21 de julio de 2024. Es decir, eso está pensado para los alumnos que han sido admitidos en la fase 1, que si os dais cuenta, en la fase 1 la prescripción acaba el 19 de junio. Claro, se da un plazo para que la comisión pueda estudiar los expedientes, haga las admisiones, convalide, porque hay alumnos que piden convalidaciones, las asignaturas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues la fase 1 de matrícula es precisamente para los alumnos que han sido admitidos en la fase 1 de la prescripción. Y la fase 2, pues lógicamente es para los alumnos que han sido admitidos en la fase 2 de la prescripción. Y esa va del 11 al 15 de septiembre de 2024. Bueno, pues para finalizar, pues daros mis datos de contacto. Soy el coordinador del máster y mi correo es sanchisugies. Y también tenéis la página web del máster, www.mastermatcomp.ugi.es. Pues nada, pues muchas gracias por la atención y por mi parte es todo.